honestidad, competencia y energía. ¿Qué es la competencia? Estar estudiando permanentemente. La energía es el dinamo interior para que aquello que se piensa, por eso se luche con toda intensidad y se vuelva realidad. Y la honestidad. Y lo que más me sorprende a mí del profesor Cote es la explicación de que se necesitan los 3 valores, no basta con 2. Pensemos en una persona honesta y competente, estudiosa, honesta, pero no tiene energía, todo se le queda en buenas intenciones. Pensemos en una persona honesta y con energía, pero sin competencia. Sin competencia, no ha estudiado, no tiene una claridad conceptual, es como un barco con un motor muy grande pero a la deriva. Y una persona con energía y con competencia, pero sin honestidad, es un peligro. Mi profesora de confianza en esa materia, Rosabeth Moss Canter, habla de que la credibilidad, me sorprendió mucho, dice, mire, un actor de cine, un deportista, gana credibilidad muy rápidamente y la mantiene. Un líder político gana credibilidad muy difícilmente y la pierde muy fácilmente. Entonces, ella dice que la credibilidad depende de 4 elementos. Competencia, que ya les expliqué qué es. Consistencia. Yo no puedo decir una cosa aquí y otra mañana en Santa Marta. La senadora, mi compañera del Senado, la pastora Claudia Rodríguez, esta noche dijo una cosa que me conmovió mucho y se la agradezco. Uno tiene que tener la misma actitud en los momentos favorables que en los momentos desfavorables. Yo no puedo tener un discurso ante los empresarios y otro ante los trabajadores. La consistencia es eso. ¿Cómo ser flexible sin ser inconsistente? Porque es que la consistencia tiene 2 enemigos. El exceso de flexibilidad, que vuelve a la persona inconsistente. La persona se acomoda todos los días. Cambia el discurso por el auditorio, le da pereza ir a una parte, pero va el día que le conviene. Y el otro peligro de la consistencia es la terquedad. ¿Cómo ser consistente sin ser terco? Qué difícil. Si ustedes me preguntaran, ¿cuál de esos 2 extremos puede ser más frecuente en mi persona? La terquedad. Sun Tzu decía que si uno para ganar las batallas tiene que conocerse a sí mismo y conocer al adversario. Yo de pronto me digo, a mí me da más miedo ser inconsistente por estar dando bandazos que ser terco por ser consistente. Pero tengo que luchar para no ser terco. Tengo que luchar frente a mí. El ser político es el ser humano que necesita librar batallas contra él. Yo cada rato tengo que parar, hacer un ejercicio de yoga nidra y pedirle, Señor, dame tu luz. Señor, dame tu fuerza. Señor, mire el error que acabo de cometer. Y es muy difícil, porque uno en la lucha no reconoce errores. El torero que está en el ruedo no se pone a pensar que se equivocó. Uno en el ruedo de la lucha no reconoce errores, y qué difícil eso. Llevamos 2 valores entonces, la competencia y la consistencia. El tercero es la congruencia. Así como la consistencia es tener la misma actitud, las mismas convicciones, ser capaz de hacer ajustes pero no bandazos. Les dejo esa inquietud. ¿Cómo evoluciona uno para no ser terco
pero que esa evolución no implique dar mandazos. Y veamos la congruencia. La congruencia ya es la relación que tiene que existir entre la manera como se predica y la manera como se vive. Y es lo que yo más admiro de comunidades como la de ustedes. La congruencia es esa sincronía entre lo que se dice y lo que se hace. Aquella cosa de el que peca y reza empata es muy mal ejemplo y es muy practicada. Algo que me obliga a mí a mirarlos a ustedes con infinito respeto es que la comunidad de ustedes actúa como predica. Esa es la congruencia. Y yo tengo 60 años, soy abuelo y he cometido muchos errores en la vida. Entonces a uno le preguntan muchas veces, pero tú dices esto, no eres congruente porque hiciste lo contrario. A mi edad uno encuentra que en momentos de la vida uno ha sido incongruente. Y los hijos se lo reclaman. La única manera de poder hablar de congruencia cuando se ha sido incongruente en algún momento de la vida es reconocerlo, que es muy difícil. Cuando los hijos le reclaman a uno eso, dicen, pero papá, tú nos dices que no hagamos esto y tú lo hiciste. Yo le digo, hombre, yo erré, yo soy ser humano, pero uno como papá tiene el derecho de aspirar a que los hijos no cometan los errores que uno cometió. Entonces uno puede levantar la cara, la mirada y mirar alto después de haberse equivocado, reconociendo ese error, pero es muy difícil. Es la única manera que yo lo veo posible. ¿Cómo seguir siendo congruente cuando no sea así? Y el cuarto elemento es el de las relaciones humanas. En inglés eso, Roosevelt Moscanter dice que la credibilidad depende de 4 Cs. Competence, consistency, congruency, and caring. El caring de las relaciones humanas. Las relaciones humanas tienen que ser auténticas. A mí me fastidian las relaciones humanas por oportunismo. Las relaciones humanas tienen que ser sentidas, tienen que ser auténticas, no pueden ser de apariencia. Y exige mantener un gran diálogo. Hay muchos principios para el ejercicio de la política. Yo creo en algunos que les pueda decir, hay que recorrer la milla adicional. Cuando uno está cansado, tiene que sobreponerse. Cuando tiene sueño, tiene que sobreponerse. Hay que recorrer la milla adicional para dar ejemplo. En el ejercicio de la presidencia recuerdo en varias oportunidades que tuve que sobreponerme. Una vez llegué a las 2 de la mañana de Bariloche, me había ido el día anterior, cuando firmamos el acuerdo de seguridad con Estados Unidos. A propósito, el presidente Santos fue el que lo impulsó como ministro. Llegó a la presidencia y lo guardó. Yo no entiendo eso, no entiendo. Entonces, a mí me criticaron mucho en América Latina y me fui para Bariloche. Yo salí de Cartagena después de una reunión allá, creo que con unas cortes internacionales, como a las 2 o 3 de la tarde, en ese avión presidencial que es muy cómodo. Y yo me sentí enfermo. O salimos más tarde. Lo cierto es que llegamos a un hotel de Bariloche a las 2 de la mañana. Y a las 7 salimos para el foro. El presidente Lula dijo que el foro no se podía transmitir. Yo dije, hay que transmitirlo, que la opinión lo conozca. Porque después dicen, no, mire, esto quedó la palabra, entre la palabra de Uribe y la de Lula. Y Lula favorecerá a Chávez y a Correa. Entonces, no, es que como Uribe es tan aventado y tan bravo y eso, hay que creerles a Lula.
Y yo dije, no, esto lo tienen que transmitir, que la opinión lo conozca. Y se transmitió todo el día ese debate, y fue muy bueno, como transmitieron en la República Dominicana, cuando el bombardeo al campamento de Raúl Reyes. Y cuando terminamos, Cristina Kirchner me dijo que nos tomáramos una foto y eso. Se despidió de mí de beso. Yo muy sorprendido. Lula se tomó una copa de vino ahí conmigo y arrancamos para Bogotá. Llevamos 4 horas de vuelo y hace 4 horas yo me las había gastado diciéndole al ministro de Defensa de la época y al general Freddy Padilla. Ellos me preguntaban, ¿y usted cómo manejó esta parte del debate y aquella? ¿Y por qué dijo esto y aquello? Yo venía muy inspirado contestándoles eso y sentí un dolor en estas piernas grandes. Le dije, hombre, yo me voy a reclinar un ratico, algo me está pasando. Llegué otra vez a las 2 de la mañana allá a la casa de Nariño y le dije a la señora mía, dame un antibiótico. Esto debe ser una gripa dura y yo me tengo que ir para Puerto Carreño. 7 de la mañana. Pero tú tienes mucha fiebre, ¿cómo te vas a ir para Puerto Carreño? Tengo que dar ejemplo, es consejo comunitario. Llegué a Puerto Carreño y al rato de estar en el consejo, era una escuela, me prestaron un saloncito, dejé al ministro de Protección Social dirigiendo el consejo y fui y me acosté en el piso de un salón de clase. Yo iba y venía, atendía el consejo, volvía algo me pasa. Estaba definido que ese consejo terminaba temprano para hacer los que no hayan ido a Puerto Carreño alguna vez vayan. Ese es un sitio bellísimo en la patria, es un mar de agua dulce, porque por un lado va el río Meta, por otro lado va el río Orinoco, y un poquito al sur desemboca también el río Vita, que tiene, ¿cómo se llaman esos peces grandes, inteligentes, que saltan a Miami? Los delfines. Tiene delfines rosados. Entonces yo dije que era muy importante ir a ese río esa tarde, que íbamos a terminar el consejo a las 4:30. Y el más entusiasta para ver esos ríos de Colombia, sus selvas, era yo. Yo me tuve que ir para el avión. Dije, vayan, vean ustedes eso. Yo me voy. Bueno, llegué a Bogotá. ¿Saben qué me pasó? Tenía la gripa esa H1N1. Y no se la pegué a nadie. Y ellos van, pregúntenle a Cristina a ver si le pegué esa gripa. Todos se salvaron. No se la pegué a nadie. Pero ese día recapacité yo. Entonces, ¿sabes qué decir? Fue la televisión a preguntarte cómo había sido eso, que qué me había pasado a mí. Y entonces llegó una señora de ahí y dijo, no. Se ve que a Uribe se le acabaron las autodefensas porque está muy enfermo. Y eso lo volvieron tema de chiste esa semana. Pero yo, que llegué a Bogotá muy mal esa noche, y gracias a Dios hice este recorrido para dar ejemplo. Ya muy al final del gobierno, teníamos previsto un operativo militar de rescate de uno de los soldados y policías secuestrados. Durante 15 días un comando especial que habíamos entrenado estaba desplazándose en la noche, gateando por la selva, y en el día no se podían mover para que no lo detectaran. Y estaba previsto que ese sábado llegaban alrededor de las 9:10 de la mañana a ese campamento, en plena selva. En los 8 años es de las 2 o 3 veces que me enfermé. Mi señora me dijo, tú le has cumplido al país, has trabajado todos los sábados y casi todos los domingos, entienden que te excuses. Y no puedo. ¿Qué tal? Íbamos a ver el último consejo comunitario en Quibdó, una tierra bien pobre. ¿Qué tal que llegue la noticia y que de pronto haya algo que no queremos que se dé, una mala noticia? Y que ¿dónde está el presidente? Se tuvo que quedar en la cama. Entonces dije, no, yo tengo que dar ejemplo. No puede ser que en este sábado los soldados estén corriendo ese riesgo, vayan a correr ese riesgo los secuestrados y que yo esté en la cama.
Entonces recorrí la milla adicional. Gracias a Dios, como a las 10 o 11 de la mañana llegó la noticia de allí que ellos lograron llegar al campamento después de 15 días de estar internados en la selva, sorprendieron a los captores que eran de la FARC y liberaron a ellos, entre ellos al general que después mandamos a España, a mi general Mendieta. Ese día fue el día de la liberación de mi general Mendieta. Hay que recorrer la milla adicional en todas las circunstancias de la vida, y eso sí que es fundamental en el liderazgo. Hay que ser muy constante. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y el principio madre es hacer el ejercicio de la actividad con amor. ¿Por qué digo yo que es el principio madre? Porque si uno hace la actividad con amor, eso lo lleva a ser dedicado, lo lleva a ser constante, lo lleva a insistir en momentos de dificultades, etc. Entonces ustedes leen libros de ciencia política y encuentran muchos principios, muchas recomendaciones. Las lecturas de Abraham Lincoln son fascinantes. Hay un libro que recomiendo mucho, yo lo leí en 1992, se llama Lincoln on Leadership. Yo creo que hasta hace poco no estaba traducido, espero que ya esté la versión en español. No es una biografía común y corriente, es un estudio de cómo sería Abraham Lincoln si fuera un líder contemporáneo. Y era una de las cosas que más admiro yo del presidente Lincoln, es que era una persona muy sencilla, muy cercana a los ciudadanos. Recién muerto, recién asesinado, los periodistas de Estados Unidos empezaron a preguntarle a los ciudadanos: bueno, ustedes que conocieron a Lincoln, ¿qué experiencia tienen de él? Y la gente daba unas respuestas bellísimas. Lo sencillo, lo cercano, lo fácil del trato con él, etc. Yo me inspiré mucho para hacer mi trabajo. Toda la vida política la he hecho yo dialogando con comunidades. Lincoln odiaba la oficina. Él decía que había que gobernar en la calle. Eso ayudó a inspirar mucho mi idea del gobierno comunitario, los consejos comunitarios. Yo los hacía senador, de candidato a la gobernación de Antioquia, de gobernador de Antioquia, de candidato a la presidencia de la República, en los 8 años de la presidencia. Lincoln trabajaba eso. Y le tocó esa guerra civil en los Estados Unidos. El medio de comunicación era el telégrafo. Y él pasaba noches enteras en un telégrafo, hablando con quienes estaban en los campos de batalla. Y cuando tenía unos días de vacaciones se iba y estaba con ellos allá. Era muy cercano. A mí me han preguntado mucho en universidades internacionales en los últimos 2 años, ¿para qué sirvió ese diálogo con los colombianos? 8 años. Dijo, fue sincero. No era un diálogo de promesas, pero obligaba al gobierno a ser muy comprometido. Y yo llegaba hoy aquí y me decían, hay que arreglar este acueducto. Yo no podía hacer promesas porque si no lo arreglaba y prometíamos, perdía la credibilidad. Pero tampoco podía olvidarme el tema, porque al volver a los 15 días al mes me decían, usted nos dijo que no había plata, pero es que estamos sin agua, hay que buscar la manera de resolver esto. Entonces el gobierno era menos promesero, pero más comprometido. Cuando empezó ese diálogo con los colombianos, yo sentía a mis compatriotas haciendo reclamos por todo, presentando sus quejas con mucha rabia. Yo recuerdo que yo me posesioné miércoles, jueves a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana nos fuimos a Valledupar, por la tarde al Huila, no al Caquetá. El jueves por la noche me fui a Cali hasta medianoche por ese tema de la empresa de servicios públicos. El viernes. El sábado hicimos un consejo comunitario en Pasto, los ciudadanos muy bravos. En Pasto, yo recuerdo, es que aquí nos acabaron los cultivos de cebada y los cultivos de trigo y nos pusieron a ordeñar vacas.
y ya no hay quien nos compre la leche. Y el otro decía, es que ¿cómo? El gobierno aprobó un ingenio panelero en el norte del Cauca y van a arruinar a los pequeños productores de panela del Cauca y de Nariño. Al final del gobierno, 8 años después, en los consejos comunitarios, los ciudadanos seguían haciendo reclamos, porque el país no estaba convertido en un paraíso. El país estaba lleno de dificultades. El país mejoró, pero los problemas eran muchos. ¿Cuál fue la gran diferencia? Los colombianos ya seguían reclamando, porque los problemas eran muchos, pero ya no con rabia. Predominaba la confianza. Y para una democracia, ese cambio del estado anímico, de la rabia, de la incertidumbre, a la confianza es muy importante. Los malos gobiernos en muchos países han sido elegidos en momentos de incertidumbre ciudadana. Claro que hay excepciones. Entonces, en el ejercicio político el diálogo es muy importante, pero sincero. Muchas veces uno tiene que decir, esto no se puede. Otras veces uno tiene que decir, bueno, yo no lo tengo claro, vamos a buscar opciones. Eso es como algunos temas de ese ejercicio de la política. Queridas señoras, pero con mucho gusto preguntas, inquietudes.